de que les desanimo. Sorry, chicos. Ignórenme, a veces hablo estupideces. Ya, empezamos, ¿no? Con la asesoría de farmacología del dolor. La analgesia, ¿no? Nosotros vamos a tener bastantes pacientes, ¿no? Y es la causa más frecuente de consulta, ¿no? El dolor en las personas. Y este dolor, ¿no? Cuando estamos jóvenes, lo sentimos menos, pero ya cuando pasa, ¿no? Lo más de los 65 años, estos dolores van a ser más frecuentes, ¿no? Sienten dolor por cualquier cosa. Tú ves que un abuelito, una abuelita, ¿no? Se quejan de dolor por cosas chiquitas, por el que le agarraste fuerte. Y tú piensas, ay, qué exagerada, que no sé qué, pero en realidad sí estás sintiendo dolor, ¿no? La nocicepción de estas personas aumenta más. Y es por eso que, bueno, es muy importante saber sobre estos fármacos, ¿no? De cómo tratar el dolor, los niveles de la analgesia, etc. Acá un punto algo fácil que también lo voy a dejar de tarea, que después le voy a decir, es sobre la vía del dolor, ¿no? Ya hay una parte periférica, ¿no? Que es donde tú captas, tú sientes el dolor, ¿no? En la parte de la piel, ¿no? En la parte externa, la parte periférica de tu cuerpo, hay estímulos dolorosos, donde tu receptor capta, ¿no? Los nociceptores son los que captan esta señal. Y sigue la vía del dolor, que va por toda la médula, llegando hasta el sistema nervioso central, que es parte del cerebro, ¿no? Puede ir a la corteza, puede ir al tálamo, al hipocampo, etcétera, ¿no? Puede ir a varias vías. Según la vía que se ha activado, puede ir a varios sitios. Lo importante acá quiero que se acuerden que hay una parte periférica de este estímulo doloroso y hay una parte central, ¿no? Que ya entra a la médula y se va al cerebro, ¿ok? ¿Y por qué es importante saber esto? Porque la OMS ha dicho cómo usar los analgésicos, que tenemos varios tipos. Hoy vamos a hablar de los antiinflamatorios no esteroideos, los antiinflamatorios esteroideos y sobre los opioides, ¿ok? 3 tipos de fármacos que su potencia analgésica cambia, ¿no? Primero, en el primer escalón, ¿no? En un dolor leve, moderado, vamos a usar primero los analgésicos no opioides, ¿no? Puede ser antiinflamatorio no esteroideos o esteroideos, paracetamol, metamizol. No hay otros coanalgésicos, ¿no? Que puede ser fisioterapia, etcétera. Parches calientes, ¿no? Pero básicamente, estos fármacos, los AINES, que vamos a hablar del primer tema. Estos fármacos, no tener en cuenta que van a tener una acción periférica, ¿no? Van a actuar en esta parte, disminuyendo estas sustancias, estas prostaglandinas, ¿no? La activación de los nociceptores. Otra cosa importante, ¿no? Que van a tener un techo analgésico. ¿Qué es esto? Que tú puedes, que hay un techo, o sea, que hay un máximo de efecto que puede tener, ¿no? O sea, si son 500 miligramos de paracetamol, aunque le agregues más, el efecto analgésico no va a aumentar. Hay un techo analgésico, ¿no? Y tú aumentas y lo que va a aumentar son los efectos adversos nomás. ¿Ok? Puede aumentar efectos adversos, pero no el efecto analgésico. Después seguimos con el escalón 2, ya un dolor moderado a más grave. Empezamos a usar los opioides débiles, ¿ok? En el escalón 2. La codeína, el tramadol, y también lo podemos usar en conjunto, ¿no? Con los fármacos del escalón 1, que son los AINES, ¿no? La codeína, el tramadol son los opioides débiles más conocidos, digamos. Codeína, tramadol, ¿ok? Estos fármacos, ¿no? Los opioides, ya van a hacer acciones en nivel central, ¿ok? Y no van a tener techo analgésico. O sea, tú puedes aumentar la dosis y aumenta el efecto, aumenta la dosis, aumenta el efecto. No, cuando paramos de aumentar la dosis, cuando ya empiece a tener efectos adversos, que en estos fármacos de acción central van a ser graves, ¿ok? ¿Qué decimos? En el AINES van a actuar en el nivel de la periferia, AINES y los antiinflamatorios esteroideos van a actuar en la periferia. Y en el nivel central, ¿no? Desactivando a estas neuronas que se activan, ¿no? Por un estímulo doloroso, vamos a inhibir la activación de estas neuronas a nivel central, en la médula o en el cerebro en sí, ¿no? Estos son los opioides, los que actúan a nivel central, ¿ok? Y después seguimos con el escalón 3, ya un dolor súper fuerte, ¿no? Después de una cirugía, por ejemplo, en plena cirugía o cuando hacen punción lumbar, etc. En estas ocasiones, ¿no? Se usa la morfina
oxicodona, fentanilo, metadona, buprenorfina, que es muy fuerte, un opioide muy fuerte. No, acá lo que tenemos que tener cuidado es con los efectos adversos, pero son opioides más fuertes, ¿no? De más efecto analgésico. Y ya cuando es un dolor que no hace efecto ni anticonvulsivantes, ni antidepresivos, ni estos opioides de efecto central, ya lo único que podemos hacer es tratamientos invasivos, ¿no? Ablativos, ¿no? De cortar alguna neurona, ¿no? Etcétera. Acuérdense de esta escala terapéutica que lo dice la OMS, ¿no? Ya. Empezamos con la primera escala. Los antiinflamatorios no esteroideos, que tienen acción periférica, acuérdense. Su definición, lo básico. Son un grupo heterogéneo de fármacos con propiedades antipiréticas, analgésicas, antiinflamatorias y antiagregantes plaquetarios. Son los 4 A. Esos son los AINES, ¿ok? Antiinflamatorios no esteroideos. ¿Dónde está? Ya. Todas estas reacciones, ¿no? Del dolor, de causar dolor, de aumentar la fiebre, de inflamar algo, ¿no? El dolor en principio son acciones del cuerpo natural, ¿no? Que sirve para proteger el cuerpo, ¿no? Para alarmar al cuerpo, ¿no? Si alguien te está, no sé, cortando el dedo, te duele y tú reaccionas, ¿no? Quitas el dedo, escapas, ¿no? Es un efecto del cuerpo que hace que tú reacciones y te protejas, ¿sí o no? Tenemos muchos tipos de dolores. Dolores viscerales, que es causados por los cólicos que ocasionan los músculos lisos, ¿no? Por las contracciones excesivas de los músculos lisos del intestino, del estómago, del útero, ¿no? Dolor visceral. Tenemos al dolor somático, ¿no? Que más que nada está hecho por el músculo, ¿no? Dolor neuropático, un ejemplo es la infección por el herpes virus, ¿no? Sí, la infección por el herpes virus. Y otras reacciones, ¿no? Del cuerpo, como la inflamación, ¿no? Los AINES inhiben estas reacciones, el enrojecimiento, la calentura, la hinchazón, el dolor, ¿no? Todos estos efectos que nos ocasiona las características de la inflamación. ¿La inflamación qué hace? La inflamación lo que hace es alertar también al cuerpo que hay un germen, que hay una herida abierta, ¿no? Que tenemos que atacarlo, tenemos que cerrarlo, por ejemplo. También el cuerpo hace cuando para no desangrarte, ¿no? Empieza a formar coágulos, ¿no? Empieza a cerrar la herida, empieza a cicatrizar la herida, ¿no? Para eso empezamos a formar coágulos. Pero ya cuando hay en excesivo, ¿no? Cuando ya hay un dolor excesivo, cuando hay mucha fiebre, ¿no? Tú te empiezas a sentir muy mal, te genera malestar, náuseas, dolor excesivo, ¿no? Eso ocasiona ya daño a nosotros de forma físico y de forma psíquico, ¿no? En tus emociones. Y para eso, ¿no? Para inhibir todos estos efectos están los AINES. Los AINES, ¿no? Son antipiréticos, analgésicos, antiinflamatorios y antiagregantes. Nos inhibe todos estos efectos de protección, pero cuando ocurre en excesivo, ¿no? En nuestro cuerpo. Y bueno, ¿qué hacen los AINES en específicamente? Inhiben la generación de estos lípidos, los eicosanoides. Estos eicosanoides, ¿qué son? Son mediadores lipídicos de corto alcance. Estos se generan cuando hay inflamación en el cuerpo. ¿Ok? Tiene esta forma de estructura, ¿no? Está hecho de 20 carbonos, es un tipo de lípido. Y tenemos 3 grupos acá en nuestro cuerpo, que está segregado por todo nuestro organismo. Hay bastantes tipos de eicosanoides. Tromboxanos, prostaglandinas y leucotrienos, ¿ok? Son 3 grupos de eicosanoides. Y tiene varios efectos, ¿no? Según el tipo de eicosanoide y según el órgano que está secretando estos eicosanoides, cambia su acción. Por ejemplo, ¿no? La prostaciclina I2, la prostaglandina I2, D2, estos eicosanoides van a hacer vasodilatación. Nos vasodilata, ¿ok? El tromboxano de los leucotrienos, por otro lado, hace una acción contraria, hace vasoconstricción. Otros leucotrienos lo que hace es aumentar la permeabilidad vascular. ¿No? En inflamación, ¿qué ocurre en la inflamación? ¿No? Se activa el sistema inmune, se aumenta la citocina, ¿no? Y ¿qué hacen?
los glóbulos blancos, ¿no? Del sistema inmune, de las células del sistema inmune, como los neutrófilos, los monocitos, empiezan a viajar por los vasos sanguíneos y tratan de ir hacia donde está la inflamación, ¿no? En el tejido donde está la inflamación. Para eso tienen que pasar el endotelio, ¿no? Tienen que pasar la pared del vaso sanguíneo. Para eso tiene que aumentar la permeabilidad del vaso sanguíneo para que pasen las células inflamatorias, ¿sí o no? Los leucotrienos lo que hace es aumentar la permeabilidad vascular. Otros leucotrienos lo que hace es la quimiotaxis, la adición leucocitaria, ¿no? Que también sirve en la inflamación, ¿no? Es el movimiento de las células del sistema inmune. Ya. Ya. Otra cosa importante de estos que son de corto enlace. ¿Ok? Hay un estímulo, se secretan los leucotrienos, hacen acción en las otras células y termina la acción muy rápidamente. O sea, termina su estímulo y se cortan rápidamente la liberación de estos leucotrienos. Perdón, los eicosanoides. Ya. Un ejemplo acá de cómo actúan estos eicosanoides, tenemos un ejemplo de la prostaglandina E2 que nos vasodilataba, ¿no? Tenía una función importante de vasodilatación. Estas van a tener receptores metabotrópicos, al igual que los neurotransmisores, ¿no? Hemos visto en las primeras clases que tenía sus receptores metabotrópicos, tenía su proteína G. Ellos lo que hacían era aumentar el adenisiclasa, ¿no? Que era un amplificador. Y la adenisiclasa lo que hacía era aumentar su segundo mensajero, que era el AMP cíclico. El AMP cíclico aumentaba la proteína, el proteína quinasa A. Y esta proteína quinasa A, ¿qué hace? Como es un estímulo inflamatorio, nos van a aumentar las citocinas inflamatorias, ¿no? Las citocinas, acuérdense, eran los químicos que las células segregaban para comunicar, ¿no? Y llamar a más células del sistema inmune. Tenemos acá a la interleucina 6, interleucina 10, ¿no? Factor de necrosis tumoral alfa, etc. Ya. Y, ¿no? En general, ¿qué nos da? Esta prostaglandina E2, por ejemplo, ¿no? Nos da un efecto de vasodilatación, nos disminuye la presión arterial, nos genera broncodilatación también, un efecto muy importante, nos da dolor, ¿no? Nos genera dolor, ¿no? Activa el sistema del dolor, ¿no? De la periferia al sistema nervioso central, disminuye el ácido gástrico, ¿no? Otro efecto que hacen las prostaglandinas E2, ¿no? Es protege, ¿no? La mucosa gástrica, disminuyendo el ácido gástrico. El ácido gástrico ya sabemos que es un ácido, ¿no? Un pH súper bajo, ¿no? El pH 1, pH 2, que daña, ¿no? A las células normalmente. Y disminuyendo este ácido gástrico lo que hace es un efecto citoprotector de la mucosa gástrica. Y que hace también aumenta la temperatura. Después vamos a hablar sobre el mecanismo de esto. Y todo lo contrario. Otro eicosanoide que era los tromboxanos A2, que es otro muy importante, este va a generar una acción contraria. Hace vasoconstricción, broncoconstricción y tiene un efecto de agregación plaquetaria. Agregación plaquetaria. No, obviamente, ¿no? Si no se agregan las plaquetas, si no se hace coágulos, nosotros seguimos sangrando. Ya. ¿Cómo se generan estos eicosanoides? Ya hemos visto, ¿no? El mecanismo de acción de estos eicosanoides. Ahora, ¿cómo se genera? ¿Con qué estímulo? Puede haber cualquier estímulo en realidad, sea fuera del cuerpo o adentro del cuerpo, que llega a la membrana de la célula plasmática, ¿no? Esta es la membrana donde tenemos bastantes fosfolípidos. Un ratito. Siento que me voy a atorar. Ya, los fosfolípidos, ¿no? Que está en la membrana plasmática, nos genera una sustancia que es el ácido araquidónico, muy importante. ¿Gracias a quién? A las enzimas fosfolipasa A. Este estímulo en realidad activa a esta enzima para que degrade a los fosfolípidos que están en la membrana de la célula y nos genera ácido araquidónico, ¿no? Un lípido muy importante. Y acá van a actuar las enzimas ciclooxigenasas, ¿no? Obviamente una enzima muy importante que se tienen que aprender, sí, para toda la vida, ¿no? Las ciclooxigenasas. Estas ciclooxigenasas van a actuar en el ácido araquidónico y van a generar prostaglandina G2, ¿ok? A partir de eso se genera prostaglandina H2 y acá empiezan a generarse todas las eicosanoides que acabamos de ver,
que hacen la función de subir la temperatura, de generar un dolor, de vasodilatación, aumenta la agregación plaquetaria, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la inflamación, dolor, etcétera, para nuestra propia defensa. Otro dato importante que esta enzima ciclooxigenasa son dos tipos. Tenemos COX-1 y COX-2, lo que menciona la teoría. Después, hay otra vía de la inflamación que no tiene nada que ver la ciclooxigenasa. Ahora vamos a hablar de la enzima lipooxigenasa. ¿Ok? La lipooxigenasa es otra vía que se va a activar cuando hay estímulo y también usa el ácido araquidónico. Cuando la lipooxigenasa hace acción al ácido araquidónico, lo que genera va a ser este precursor que se llama HPT, que no es muy importante. Lo importante es que a partir de esta lipooxigenasa lo que se va a generar son los leucotrienos, que son otro tipo de eicosanoides que hacen una acción contraria a las prostaciclinas, ¿no? Aumentan la permeabilidad vascular, hace broncoconstricción y hace vasoconstricción también. Muy importante, los leucotrienos hacen broncoconstricción y vasoconstricción. Muy importante, sobre todo en los pacientes asmáticos, ¿no? Que vamos a ver en el final, ya en el módulo del final lo vamos a ver. Pero acuérdense de esto, los leucotrienos generan broncoconstricción, ¿ok? Y están mediados por la vía de la lipooxigenasa. Esta clase de los AINES nos vamos a enfocar en la enzima ciclooxigenasa y los COX-1 y COX-2, ¿ok? Otra cosa importante por eso es, ¿cómo hago para...? Ya, no me deja ver. Pero, un ratito. Oh, oh, no sé qué hice. Ya, un ratito voy a salir de acá. ¡Ah! Dejé de compartir. Chale. Un ratito, chicos. Ya, ya está. Y ya. Creo que sí se está viendo, ¿no? Ya. Ay, no, pero no sé. Un ratito ya. ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Dejé de compartir. Ah, chale. Lo siento, chicos. Acabo de cerrar el PPT sin querer, queriendo. Stop. Ya, ahora sí creo que se ve. Quiero sacar esta cosa, pero bueno. Ya, sí. Ay, no. Ya, quiero ponerlo en presentación. Ya. Estábamos hablando de los... Ay, lo último, ¿no? Sobre el COX-1 y el COX-2. ¿No? Cada uno tiene su nombre, que también les pueden preguntar en sus exámenes. He visto que desde acá sacan preguntas, ¿ah? Ya van 3 ciclos, creo, que sacan de acá. Primero, ¿no? El COX-1 se llama también la constitutiva, ¿no? El COX constitutiva tiene una función principal que es el rol del citoprotector. Acabamos de decir que hay prostaglandinas que se segregan e inhiben la, ¿cómo se llama? La secreción de ácido gástrico, ¿no? Eso ya tiene una función citoprotectora de la mucosa gástrica. A ver, ¿en dónde se encuentra? En las células renales, en las células intestinales, endoteliales, parietales, cardíacas, no, abunda, ¿no? En todas partes del cuerpo. ¿No? Pero lo más importante es esta clase, lo más importante va a ser este COX-2, porque se llama la inducible. El COX-2 o inducible no van a estar en varios tipos de células también, las células endoteliales, en los macrófagos, fibroblastos, mastocitos, osteoblastos, condrocitos, sinoviales. Y lo importante es que este COX-2 van a aumentar de 20 veces en el proceso inflamatorio. ¿Ok? Cuando hay un proceso inflamatorio, estas enzimas van a aumentar más y van a hacer más acción todavía para activar aumentar, ¿no? Los eicosanoides inflamatorios. ¿Ok? Participa en la homeostasis renal, que dice acá, genera respuesta inflamatoria cuando se presenta una lesión o inflamación. ¿Ok? O sea, en la clase de los antiinflamatorios no esteroideos, ¿no? Que vamos a hablar,
Este enzima es el más importante, pero no se olviden de la COX-1 también porque tiene una importante función citoprotectora en la mucosa gástrica, ¿no? De todo tracto gastrointestinal. ¿No? En el duodeno, en el estómago, están ahí protegiendo a la mucosa. Ya. Otra fisiopatología importante, ¿no? Es el mecanismo de cómo se genera la fiebre. ¿Ok? La fiebre. A ver, empezamos, ¿no? Desde arriba, mi punterito. Ya. Primero, viene un germen, ¿no? Que genera aumento de la fiebre, ¿no? Por la infección. Viene un germen, una bacteria X, o el virus, el COV2. ¿No? Nuestro sistema inmune primero lo fagocita, ¿no? Los macrófagos, que son la primera barrera, ¿no? Va a fagocitarlos y genera proteínas de estas bacterias. A estas, ¿no? Vamos a llamarlos estímulos pirógenos. En este caso van a ser los estímulos pirógenos exógenos, ¿no? Porque son proteínas de las bacterias o de los virus, ¿no? Estos estímulos pirógenos van a activar a los macrófagos, a los monocitos, a las células de Kupffer, ¿no? Activando y generando citocinas inflamatorias, ¿no? Como la interleucina 1 beta, interleucina 6, interferón alfa, beta, factor de necrosis tumoral alfa, todas estas citocinas que son químicos, ¿no? Que aumentan en la inflamación, se secretan. Estas interleucinas inflamatorias van a viajar por el torrente sanguíneo de donde se han activado, de donde se han generado, y va a ir hacia el órgano vascular de la lámina terminal, que está acá, en el sistema nervioso central, o sea, hasta acá llegan, cuando genera una infección de la bacteria o de cualquier germen, ¿no? De cualquier microorganismo. Acá, en esta parte verde, es el órgano vascular de la lámina terminal, que está enfrente del tálamo, ¿ok? Del tálamo. ¿Y qué ocurre acá? Se segrega prostaglandina E2. E2, ¿no? Habíamos dicho que era una eicosanoide que aumentaba la temperatura. ¿Cómo? Esta prostaglandina E2 va a hacer efecto en sus receptores, no sea EP1, EP2, EP3, EP4, y va a hacer que el hipotálamo, no va a hacer que se segregue eicosanoides en este hipotálamo, como gracias a la ciclooxigenasa 2, ¿sí o no? Ciclooxigenasa 2 nos generaba todos estos eicosanoides en el hipotálamo. ¿Y qué hace el hipotálamo? Va a reprogramar su termostato. O sea, el hipotálamo era el sitio donde regulaba nuestra temperatura corporal, que normalmente su termostato está a 37 grados, está por ahí. En cambio, cuando hay un germen, ya se activa, ¿no? Cuando hay un aumento de la prostaglandina E2, que es generado por el COX-2, ¿no? Cuando hay un aumento de estas prostaglandinas, lo que hace es cambiar, ¿no? Trata de aumentar la temperatura de la normal que tenía, ¿no? Del 37 a 40 grados, por ejemplo, 40, 41, para tratar de eliminar a este germen, ¿no? Porque sabemos que ya a más de 40 grados, cualquier germen, ¿no? Cualquier proteína empieza a degradarse. El termostato reprograma su temperatura. Dice, ya, mi termostato normal va a ser de 40 grados. Entonces, la periferia todavía está fría, todavía está en 36, en 37 grados, ¿no? Por eso nosotros empezamos a sentir frío, ¿no? Por eso es la generación del escalofrío. Luego, ¿qué hacemos? Empezamos a tiritear, ¿sí o no? Empezamos a hacer espasmos musculares, ¿no? Empezamos a contraer bruscamente nuestro músculo. ¿Para qué? Para generar más calor. ¿Qué más? Empezamos a contraer los vasos sanguíneos que están en nuestra piel, ¿no? En nuestra piel, debajo de nuestra piel hay muchos vasos sanguíneos. Estos vasos sanguíneos se van a contraer disminuyendo su área y por lo tanto disminuye la liberación del calor. ¿Ok? Y todo esto en conjunto genera que nuestro cuerpo también eleve la temperatura, ¿no? Hay una acumulación de calor en nuestro cuerpo y se eleva la temperatura. ¿Y qué nos genera? Fiebre. Terminamos con la fisiopatología de la fiebre. Espero que se haya cambiado, ¿no? Lo importante es que estas reacciones, ¿no? Inflamatorias llegan a la lámina terminal donde el hipotálamo y lo que hace es activar, ¿no? La vía de la ciclooxigenasa generando prostaglandina E2.
en el hipotálamo. El hipotálamo, gracias a esto, empieza a aumentar su temperatura, el termostato, haciendo un nuevo set point, así se le dice, set point, de la temperatura corporal. Y como el cuerpo no le sigue, tiene que aumentar la temperatura por varios mecanismos, ¿no? Haciendo vasoconstricción de los vasos chiquitos periféricos. ¿Qué más hace? Erectan, ¿no? Los vellos, ¿no? Generando también un ambiente más de calor. ¿Qué más hace? Hacen contracción del músculo, ¿no? El tiriteo que vemos acá en el niño, ¿no? Todo esto hace para aumentar la temperatura corporal, generándonos fiebre, ¿ok? Y esto lo vamos a inhibir, obviamente, dándole AINES, ¿no? Paracetamol, ibuprofeno, ¿no? Inhibiendo la vía de la ciclooxigenasa, inhibiendo que se genere prostaglandina E2 en el hipotálamo. Ok, eso era una intro. Recién empezamos con presentándoles, ¿no? Todos los antiinflamatorios que podemos ver acá. La teoría, ¿no? Nos dice que los AINES se pueden dividir, ¿no? Clasificar según su estructura, ¿no? Según su químico, ¿no? Entre los ácidos y los no ácidos, ¿ok? Y según su estructura, podemos dividirlo en salicilatos, en propiónicos, enólicos, acéticos y los COX-CYP, que son los más nuevos, los que salieron más recientemente. Y estas preguntas también vienen, o sea, sí son bien rebuscadas las preguntas de fármaco. Traten de aprendérselo, ¿no? La aspirina, ¿en qué grupo está, no? En los salicilatos. El naproxeno, ibuprofeno, ketoprofeno, ¿no? Que son los fármacos que más creo que escuchamos, ¿no? Que alguna vez tal vez lo hayan tomado. Yo, por ejemplo, tomo ibuprofeno cada rato, ¿no? Pero bueno, naproxeno, ibuprofeno, ketoprofeno pertenece al grupo de los propiónicos. El metamizol, el piroxicam, el menoxicam son los que pertenecen a los enólicos, acuérdense, los enólicos. Y el ketorolaco, diclofenaco, indometacina, los fármacos AINES que se supone que tienen más potencia analgésica, pertenecen a los acéticos. Y los COX-CYP son muy especiales, ¿no? Después lo vamos a mencionar. Celecoxib, heterocoxib, lumiracoxib, todos los que terminan de decir, obviamente pertenecen al grupo de los COX-CYP. Y acá tenemos a los no ácidos. Tenemos a la paraminofenol, que está el paracetamol. Este paracetamol es un dato importante porque los mencionan acá, pero no es un AINES, es lo importante. ¿Por qué? Porque el paracetamol se dice que tiene casi nada de actividad antiinflamatoria. El paracetamol lo que tiene es una actividad antipirética y analgésica, pero no tiene una actividad antiinflamatoria, ¿ok? Por eso no se considera un AINES, porque el AINES ya sabemos que tiene 4 A's: antiinflamatorios, antiagregantes plaquetarios, antipiréticos, analgésicos. El paracetamol no tiene el principal, que está en el nombre del AINES, antiinflamatorio no esteroide. No tiene acción antiinflamatoria, acuérdense de eso. Después, las sulfonalidas, ¿no? Tenemos a la nimesulida, que nunca lo he visto en la teoría que lo pregunten, pero puede que sea, así que aprendas. Después, otra forma de clasificar que lo preguntan bastante, no siempre cuando preguntan de algo de AINES, les preguntan algo de esto, que es la clasificación según la selectividad del COX. Perdón. Habíamos dicho, ¿no? Que hay un COX-1 que es el constitutivo y otro COX-2 que es el inducible. Acuérdense de estos nombres también. El COX-1, hay fármacos, ¿no? Que son más selectivos, inhiben más selectivamente al COX-1 y hay fármacos que inhiben más selectivamente al COX-2, ¿no? ¿Y qué pasa eso? Que cambia el efecto adverso que se ve en estos fármacos. Cuando es más selectivo al COX-1, son más gastrolesivos. ¿Por qué? Habíamos dicho que el COX-1 se encontraba más en la mucosa gástrica y hace un efecto citoprotector. Si inhibimos este COX-1, ¿qué nos genera? Obviamente que empieza a dañarse la mucosa gástrica, pudiendo generar úlceras gástricas y, en peores casos, hemorragia gastrointestinal alta. Ya. ¿Se entiende hasta acá? Si tienen dudas, prendan su audio y hagan preguntas, ¿sí? Ya.
Cuando son más selectivos al COX-2, no son más cardiolesivos, ¿ok? Cardiolesivos. Se pueden aprender de este modo. Acabamos de decir, ¿no? Que algunas prostaglandinas, prostaciclinas, E2, E1, tienen función vasodilatadora, ¿sí o no? Vasodilatadora. Y si inhibimos, ¿no? Esta acción selectivamente, nosotros empezamos a generar vasoconstricción. ¿Por qué? Porque ahí están los leucotrienos, ¿no? Que estaban en la vía de la lipoxigenasa, que su función era vasoconstricción. Si inhibimos toda selectivamente esta vía, nos puede generar aumento de la presión arterial, ¿no? Porque vamos a contraer los vasos sanguíneos disminuyendo el diámetro y la hipertensión arterial siempre va a ser dañino para el corazón, ¿no? Empiezan a generar cardiopatías, ¿ok? Bueno, así se pueden aprender. COX-2, cardiolesividad, COX-1, gastrolesividad. Y acá también lo que se tiene que aprender son los nombres de los fármacos según su selectividad. Primero, lo más importante y lo más fácil son los que son selectivos al COX-2, justamente porque los AINES son muy conocidos porque generan esta gastrolesividad. Por eso siempre que tú tomas AINES tienes que tomarlos después de la comida, ¿no? 15, media hora después de la comida tienes que tomar los AINES. No, para inhibir, para evitar esta gastrolesividad, lo que se hicieron es una selectividad al COX-2, para ya no inhibir este COX-1, ¿no? Y no tocar el estómago. Nosotros hemos generado estos selectivos del COX-2. Por ejemplo, los COX-6. Todos los COX-6 son selectivos del COX-2. Casi nada de efecto hace al COX-1. Los COX-6. Etoricoxib, rofecoxib, celecoxib, ¿no? Muy conocido, lumiracoxib. Acá también hay otro, ¿no? Que es el etodolaco, diclofenaco, meloxicam. Son más selectivos al COX-2, ¿no? COX-2. Y en este otro extremo tenemos a los selectivos del COX-1, que están arriba, ¿no? Ketorolaco, fluliprofeno, ketoprofeno, indometacina. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Los importantes tenemos el paracetamol, el ácido salicílico, ¿no? Casi nada de selectividad, o sea, no tiene selectividad por ni el COX-1 ni por el COX-2. Y acá este cuadrito también es importante que se le aprendan por lo menos estos fármacos, los 4 que son poquitos, ¿no? Los que tienen más efecto de riesgo cardiovascular. Tenemos al diclofenaco como primerito, a los coxib, ¿no? Los celecoxib, ibuprofeno y ya casi nada el naproxeno. Después acá, los que son más dañinos de la mucosa gástrica son los que son más selectivos al COX-1. El ketorolaco, ¿no? Que vimos acá primerito, el piroxicam, el meloxicam, el dexketoprofeno, indometacina, naproxeno, ¿no? Todos estos fármacos son más cardiolesivos, perdón, gastrolesivos y los celecoxib, ibuprofeno, no, perdón, celecoxib casi nada de daño en la mucosa gástrica, ¿ok? Muy importante. Y seguimos con este tema. ¿Por qué? Porque viene en el examen. Y ya. Una pregunta. Dime. ¿Por qué menciono asmáticos en el cuadrito que enseñaste? Ay, perdón si me olvidé. ¿Dónde? Ah, ya. Ya. Sí, sí, me olvidaba de mencionar. Gracias por recordármelo. Aparte, ¿no? De que hacía importante función vasoconstrictora, los leucotrienos, ¿no? Que era la vía de la lipoxigenasa, ¿no? Era otra vía aparte de los ciclooxigenasas. La vía de los lipoxigenasas generaban leucotrienos. Estos leucotrienos hacían función vasoconstrictora y broncoconstricción. Acuérdense, ¿no? Cuando damos AINES, ¿no? Selectivos del COX-2, inhibimos también toda esta función broncodilatadora. Acuérdense de que que las prostaglandinas, prostaciclinas, su función, alguna función que tenía era broncodilatación. Si inhibimos esto, vamos a broncoconstreñir más. Por eso tenemos que tener mucho cuidado en los pacientes asmáticos. Eso era lo que quería decir acá. Y gracias por recordármelo. Y seguimos con este tema sobre el daño en el tracto gastrointestinal y en el daño cardiovascular, ¿no? Así les van a venir, ¿no? Les van a venir fármacos celecoxib, naproxeno, diclofenaco y ketorolaco. Y les van a decir cuál es el que hace más daño gastrointestinal. Ustedes tienen que responder ketorolaco, ¿no? Porque es el que hace más daño gastrointestinal. Y así, o les pueden preguntar,
¿Por qué causa daño en el...? No sé. Había otra pregunta diciendo, ¿por qué el ketorolaco causa daño en el sistema gastrointestinal? Ahí decía, ¿no? Porque eran selectivos de la COX-1 o porque eran selectivos de la COX-2. Ustedes obviamente tienen que elegir porque son selectivos de la COX-1, ¿no? Porque las COX-1 son los que hacían citoprotector de la mucosa gástrica. Y así, ¿no? Aprenderse totalmente, por lo menos estos fármacos, ¿no? Su gastrolesividad. Ketorolaco primero, naproxeno, ibuprofeno, diclofenaco, los COXIP casi nada. Después acá, primerito, cardiolesividad, diclofenaco. Después le siguen los COXIP, ibuprofeno, naproxeno, casi nada. Y así. Y bueno, acá un poco de cada uno de sus fármacos. No lo voy a mencionar ahorita porque nos van a quitar tiempo. Y otro que no viene mucho en el examen. Vamos a pasar directamente al metamizol, ¿no? Que es un tipo de AINES, ¿no? Es un antiinflamatorio no esteroideo que hace su acción periférica, pero es el único que tiene una acción potente por otras razones. Primero hablamos de su farmacocinética, ¿no? Que es un compuesto hidrofílico, ¿no? No pasa la barrera hematoencefálica, por eso hace una administración oral, su biodisponibilidad es relativamente buena, 85%. Su concentración máxima sérica llega de 1 a 2 horas, que es relativamente rápido. Cuando estuve en emergencias vi bastante que administraban este metamizol, porque tiene un efecto bien fuerte, analgésico, ¿no? A ver, ¿qué más importante? Ya, acá, ¿no? Que tiene un efecto inductor enzimático. Siempre son importantes acordarse de eso, ¿no? Que es un inductor enzimático de la CYP2B6 y de la CYP3A4, ¿no? Que es lo más frecuente. Y también de la bupropión hidroxilasa. Sería bueno no agregarlo junto con el bupropión, ¿no? Que habíamos visto la clase pasada. Y su eliminación va a ser básicamente renal y el 60%, ¿no? Y los otros 40% va a ser por heces o por la vía biliar. Y ya, lo importante acá es su farmacodinámica que difiere de los demás AINES. Habíamos dicho que inhibe la actividad de la enzima ciclooxigenasa, ¿no? Hace un importante efecto antiinflamatorio, analgésico y antipirético. Y hace efectos a nivel periférico, ¿no? En la vía del dolor, primero estaban los nociceptores, ¿no? Reduce la sensibilidad de esos nociceptores, ya, periférico, todo chévere. Pero también hacía una vía a nivel central. A nivel central, ¿en donde se actuaba? En la médula y en el cerebro, ¿no? En el encéfalo. El metamizol también se ha descubierto que actúa a este sitio, ¿no? En la sustancia gris periacueductal, inhibiendo las vías del dolor a nivel central. ¿No? ¿Cómo hace? Activación de la vía óxido nítrico GMP cíclico, GMP cíclico. Bueno, así se llama la vía donde actúa el metamizol. No les va a venir en el examen, pero sería bueno que tengan en la mente, ¿no? Que el metamizol también actúa a nivel central. Puede que les ayude más para el laboratorio. Ya, estos se van a usar para un dolor agudo, postoperatorio, postraumático, dolor de tipo cólico, ¿no? Se usa bastante en el tipo cólico, en colecistitis, coledocolitiasis, ¿no? En esos tipos de dolor. O apendicitis también se usa. Dolor de origen tumoral, fiebre alta que no responde a otros antipiréticos, antitérmicos, ¿no? Etcétera. Ya. Eso fue, allá, faltaba ya. Otra forma de clasificar a los analgésicos, ¿no? Es según su efecto, si tiene efecto antiinflamatorio o no. Habíamos dicho que el paracetamol tenía casi nada de efecto antiinflamatorio, ¿ok? Acuérdense de eso. Paracetamol, casi nada de efecto antiinflamatorio. Y en el pretest le habían dicho, ¿no? Que también, que era la respuesta al paracetamol, creo, ocasiona daño en el hígado. ¿Por qué? Porque su principal metabolismo va a estar en el hígado, ¿no? Cuidado con el paracetamol con el hígado. Después los demás básicamente van a ser eliminados por el riñón. Los analgésicos antiinflamatorios moderados, ¿ok? Tienen actividad analgésica y antiinflamatoria moderada, el ibuprofeno y el mefenámico, ¿ok? El ibuprofeno, ¿de dónde derivaba? Del propiónico, acuérdense, y el mefenámico del antranílico.
Después, los analgésicos y los potentes antiinflamatorios van a ser los salicilatos, los derivados del pirazolona, ¿no? Que tenemos al metamizol, que acabamos de mencionarlo, muy importante, pueden aprenderse, ¿no? Que son derivados del pirazolonas, etodolaco y la indometacina, ¿no? Que tiene un mayor efecto antiinflamatorio. Acuérdense de la indometacina. Y ya. Otro punto importante de los AINES, ¿sí? De los AINES, es las interacciones farmacológicas que les pregunta. Estos dos puntos son los que han preguntado hasta ahora, que pude chequearlo, ¿no? Que pude encontrarlos. Eran las interacciones con los YECAs. Estos YECAs son las inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Sirve como un antihipertensivo, ¿no? Van a hacer interacción farmacológica con todos los AINES, ¿no? ¿Por qué? Porque puede generar riesgo de insuficiencia renal e hipercalcemia, ¿ok? También el clopidogrel, que es un antiagregante plaquetario, ¿no? Y los AINES habíamos dicho que también tenía un efecto antiagregante plaquetario, sobre todo la aspirina, acuérdense, la aspirina. Pero en realidad con todos hace un efecto de sinergismo, ¿no? Potencia la acción antiagregante y que ocasiona un aumento de riesgo de hemorragia, ¿no? Después hay otras interacciones importantes, por ejemplo, la digoxina, ¿no? Que es un fármaco del corazón que ayuda a las cardiopatías, pero que con interacción con el AINES no puede aumentar la concentración plasmática de esta digoxina y generar toxicidad, ¿no? Cuidado con eso, la toxicidad de la digoxina, lo vamos a mencionar después de los parciales, es muy importante, así que puede que les venga. Las quinolonas, por ejemplo, ¿no? Puede aumentar el riesgo de convulsiones junto con los AINES, cuidado también con eso. La ciclosporina, tacrolimus, ¿no? Por ejemplo, también puede aumentar el riesgo de nefrotoxicidad. Los antihipertensivos. Antihipertensivos y diuréticos, ¿no? Su función básicamente van a ser disminuir la presión arterial. Pero cuando nosotros agregamos AINES, habíamos dicho que vamos a inhibir las prostaglandinas que hacían vasodilatación. Y quedan los leucotrienos que generaba vasoconstricción. Por lo tanto, nos puede aumentar la presión arterial. Así que se antagoniza el efecto antihipertensivo. Así que los antihipertensivos puede que no sirvan. No se da junto con los AINES. Etcétera, ¿no? Los anticoagulantes, obviamente que no. Y así. Tampoco con los diabéticos, ¿no? Disminuye el metabolismo de las sulfonilureas. No se les da. Pueden repasar todo este cuadro en sí. Y con esto terminamos con el tema de AINES, chicos. Hasta acá, ¿alguna pregunta? Ya nos queda solo media hora, creo. Y nos quedan 2 temas. Algo que quiera que repitan. Acuérdense del COX-1, del COX-2, muy importante. Tania, yo tenía una pregunta. Dime. No me quedó muy claro si la clasificación, o sea, si paracetamol es un AINE o no. O sea, he Ya. escuchado que sí se le considera un AINE, pero no tiene el efecto antiinflamatorio. Porque Yo dicen, o sea, yo leí algo así que dicen que no se considera solo analgésico, ujú, algo así. Entendí. no. Acuérdense bien. Paracetamol tiene efecto analgésico y tiene efecto antipirético, o sea, nos disminuye el dolor. Es muy bueno, por ejemplo, para las embarazadas, se le tiene que dar Ujú. paracetamol, no le podemos dar ibuprofeno, no le podemos dar otro AINES porque es daño, ¿no? Es daño para el bebé. En cambio, el paracetamol no hay daño al bebé, así que le podemos dar como analgésico para quitar el dolor a la embarazada, ¿no? No sé, cualquier dolor que tenga, del dolor de cabeza, por ejemplo, le damos paracetamol, porque tiene actividad analgésica, tiene actividad antipirética, ¿no? Cuando una embarazada está con fiebre, se le da paracetamol, no se le da ibuprofeno, no se le da otro AINES, paracetamol, siempre. Pero no tiene una actividad antiinflamatoria, o sea, hay otra vía por ahí que genera fiebre y el paracetamol inhibe esa fiebre, pero no inhibe, ¿no? La vía que acabamos de explicar, que era la generación pero por vías de la inflamación, ¿no? O sea, no inhibe la inflamación. Los otros AINES, que son AINES, ¿no? Antiinflamatorios no esteroideos, sí inhiben la inflamación, pero el paracetamol no. Por eso no se le consideraba un antiinflamatorio, porque el nombre lo dice, ¿no? Antiinflamatorio no esteroideo. Paracetamol no se consideraba. Mi libro dice que no se considera, que yo lo uso de japonés. Pero no sé si
el ateo, no me acuerdo, creo que también decían que no era AINES, no me acuerdo, pero sí, el ateo dice que es AINES, háganle caso al ateo, ¿no? O sea, háganle caso al doctor. Pero yo diría que no es AINES, ¿no? Porque el nombre lo dice, no tiene actividad antiinflamatoria. Pero sí es un analgésico. Sí es un analgésico, quita el dolor y quita la fiebre. Ya, Imagínate. entonces, o sea, lo que pasa es que el cuadro que pusiste entre que era ácidos y no ácidos en la clasificación, sí estaba paracetamol, por eso no Ah, sí, entiendo. sí, 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 acá Pero no es lo entonces. puse claro. Ajá, acá. Sí, Ya, ok, sí. gracias. Ya, ya. Y bueno, los demás no lo pueden revisar así fast cuando tengan tiempo. No, no he visto que viene, ¿no? Cada uno de los fármacos, la actividad, su uso de los fármacos. Ustedes no necesitan saber el uso de los fármacos. Ahorita ustedes lo que más creo que es importante que sepan en básicas es el mecanismo de acción de cada fármaco. Así que enfocarse más en eso, ¿no? Pero igual, si tienen tiempo, obviamente, tienen que saber en qué se usan esos fármacos. Ya, ahora van los antiinflamatorios esteroideos. ¿No? Es muy importante acá saber sobre la hormona cortisol. Acuérdense, la hormona cortisol, no sé si ya lo han visto en fisiopatología, ¿no? Sobre el síndrome de Cushing, el síndrome de Addison, tal vez no les guste esa parte, ¿no? Porque endocrinología sí es bastante difícil, ¿no? Si pueden repasar desde ahora, se les recomiendo así a 100 que repasen todo eso. ¿Ya han visto? No sé, síndrome de Cushing, síndrome de Addison, ¿alguien sabe, quiere participar? ¿Se acuerdan? ¿Les gusta o no les gustó? Confirmo. Ya han visto entonces, ya han visto el síndrome de Cushing, síndrome de Addison, ¿verdad? No han visto, sí han visto. ¿Quieren participar? ¿Qué es el síndrome de Cushing, por ejemplo? Nadie quiere participar. Ya bueno, acá vamos a aclarar un poquito de la fisiopatología, ¿no? El cortisol es una hormona endógena que nuestro cuerpo secreta, también llamado, ay, un paso, ya, también llamado la hormona de estrés, porque se genera cuando estamos en una situación de estrés. Cuando, por ejemplo, cuando estamos hipotensos, cuando estamos hipoglucémicos, ¿no? Cuando nos falta glucosa en la sangre, se genera cortisol. ¿Por qué es estrés cuando tenemos baja glucosa en la sangre? Habíamos dicho, creo, no sé en dónde, o todavía no les he mencionado eso, no me acuerdo. La glucosa, ¿no? Es la energía básica de todas nuestras células de nuestro cuerpo. A partir de la glucosa es lo que se genera oxígeno. Si no hay oxígeno en cada una o energía, ¿no? En cada una de nuestras células, se mueren. Sobre todo las neuronas. Las neuronas se sufren bastante, ¿no? Cuando hay hipoglucemia. Por eso es una situación de estrés. Por eso el cortisol se genera. ¿En dónde se genera? En la glándula suprarrenal. ¿Dónde está la glándula suprarrenal? Encima, echadita de los riñones, ¿ok? Esta glándula suprarrenal tiene sus partes, ¿no? Acuérdense de histología, ya lo han visto, en patología, no sé si lo van a volver a ver. Si pueden repasar esto, repasen lo que hasta ahorita los doctores te preguntan esas cosas muy básicas. La glándula suprarrenal se divide primero en dos partes, la zona cortical, ¿no? Y la zona de la corteza y la zona medular. La zona de la corteza se divide en tres partes, la zona glomerulosa, zona fasciculada y zona reticular. En la médula lo que se genera, habíamos dicho, las catecolaminas, ¿no? La adrenalina o epinefrina, la noradrenalina o la norepinefrina. En la zona reticular se va a segregar andrógeno, ¿no? Que son las hormonas básicas que se generan a partir de estas las hormonas sexuales, ¿no? Como los estrógenos o la testosterona. Pasamos acá a la zona glomerulosa, se generan los mineralocorticoides, ¿no? Por ejemplo, la aldosterona, que tiene mucha importancia en el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿no? Haciendo efecto la aldosterona en los riñones. ¿Y qué hace esto? Aumenta la presión arterial. Pero bueno, después los glucocorticoides, o sea, a partir de eso se genera el cortisol, se genera a partir de la zona fasciculada, ¿ok? Fasciculada. ¿Y cómo se genera ese cortisol? A partir de esta vía hipotalámica hipofisiaria, ¿no? El eje hipotálamo-hipofisiario. Obviamente que al hipotálamo es lo que le van a llegar estímulos de estrés, ¿no? Aumenta la citocina, esto van a llegar acá, ¿no? O la acetilcolina, ¿no? Serotonina. Estos neurotransmisores activan al hipotálamo, a las neuronas que liberan la hormona liberadora de corticotropina. ¿Ok? La hormona liberadora de corticotropina se libera en el hipotálamo.
¿no? El CRH, ¿ok? Ese CRH va a hacer efecto en la hipófisis, más específicamente en la hipófisis anterior o adenohipófisis también se llama. Acá van a estar los corticotropas, las células corticotropas, que generan hormonas ACTH, la hormona liberadora, estimuladora de adenocorticotropina, ¿ok? La hormona liberadora de adenocorticotropina va a ser secretado por la hipófisis, ¿ok? Esta ACTH va a hacer efecto en la glándula suprarrenal, en las células fasciculadas, que está en la zona fasciculada, y estas células van a secretar cortisol. Ok, cortisol. Así se genera el cortisol, muy importante a la hora de hablar sobre los antiinflamatorios esteroideos. Ok, este cortisol, ¿no? Tiene muchas acciones en el organismo, puede aumentar la presión arterial, puede aumentar la glucemia, ¿no? La cantidad de glucosa en la sangre, ¿no? Tiene una acción similar a la adrenalina, ¿no? Aumentando estas dos cosas. Puede inhibir, también otra acción importante es inhibir el sistema inmune, inhibir la actividad de los linfocitos, de los macrófagos, de los neutrófilos. ¿Qué más? Estas vías endocrinológicas, el sistema endocrino de nuestro cuerpo, se regula automáticamente. Se regula ellos mismos, solitos. El cortisol, que es el último producto de esta vía, ¿no? De este eje, va a inhibir a la hipófisis y al hipotálamo para que inhiba la secreción de la CRH y de la ACTH, ¿no? Se regula solito, hace su feedback negativo. ¿Qué más? ¿No? Estos estímulos, ¿cómo se genera? ¿Cómo se activa el hipotálamo? Porque hubo una disminución de la glucosa, ¿no? Nosotros no podemos estar sin glucosa, pero porque hay un estrés emocional, porque hay mucha actividad física, falta de sueño, problemas digestivos, alergias o intolerancias a algunas cosas, o estrés oxidativo, ¿no? Por todos esos estímulos puede activar el hipotálamo y segregar, hacer todo el eje hipotálamo hipofisiario y hacer activar, ¿no? A estas células fasciculadas, fasciculadas, a la zona fasciculada y generar cortisol. El cortisol, ¿qué nos hace? Nos disminuye las defensas, acabamos de decir que disminuye el sistema inmune, nos disminuye masa muscular, nos aumenta la grasa abdominal, miren, así queda el paciente. Nos puede generar osteoporosis, ¿no? ¿Qué más? Acá. La resistencia a la insulina, muy importante. La insulina ya no va a hacer efecto en nuestro cuerpo porque nosotros antagonizamos a la insulina con el cortisol, aumentando la glicemia, ¿ok? Todos estos efectos nos genera el cortisol. ¿Y cómo lo hace, no? El cortisol o los glucocorticoides, los fármacos glucocorticoides tienen el mismo mecanismo de acción. Ya. Tiene una vía inhibiendo las citocinas inflamatorias, ¿no? La interleucina 1, factor de necrosis tumoral. Todas estas citocinas se van a inhibir por mecanismos genéticos, de modificación genética. ¿Cómo así? Ellos, los cortisoles, van a tener receptores intracelulares, lo hemos hablado en una de las clases anteriores, ¿no? Que tienen receptores intracelulares. Los cortisoles son lipofílicos, pasan directamente por la membrana plasmática y se une a sus receptores GR, ¿no? GR, receptor de glucocorticoides. También tenemos a los MR, que son los receptores de los mineralocorticoides, que ambas abundan en todo el cuerpo. Estas se van a unir y van a ir directamente al ADN, modificando la transcripción. Pueden inhibir la transcripción o aumentar la transcripción, ¿no? Según la célula donde estén haciendo el efecto, ¿ok? Por ejemplo, acá pueden inhibir la transcripción de genes que generan estas proteínas, ¿no? Y así no se generan estas proteínas. También puede actuar a nivel genético inhibiendo la acción de estas células del sistema inmune, ¿no? Disminuyendo los macrófagos, los monocitos, los neutrófilos, etc. También, ¿qué hace? A nivel de la membrana plasmática también hace otra acción. Habíamos hablado de toda esta, ¿no? De las COX-1, de los COX-2, del ácido araquidónico. Habíamos dicho que los estímulos fuera de la célula llega a la célula activando a la fosfolipasada 2. La fosfolipasada 2 lo que hacía era degradar unos lípidos de la membrana plasmática para generar ácido araquidónico.
¿Sí o no? El ácido araquidónico era muy importante porque era el precursor de muchos prostaglandinas, prostaciclinas, tromboxanos que hacían función en la inflamación, ¿no? Acá los corticoides, los cortisoles, los glucocorticoides, lo que hacen es inhibir a la fosfolipasa A2. Ese es su mecanismo de acción. Otro mecanismo de acción. Inhiben a la fosfolipasa 2. Por lo tanto, inhibe a la vía del ácido araquídeo, de las COX-1, ¿no? De las ciclooxigenasas. Inhibe también a la vía de los leucotrienos, ¿no? De las lipooxigenasas. Inhibe ambas vías de generación de los eicosanoides, ¿ok? Acá espero que quede claro. Es la diferencia con el AINES, ¿no? Aparte que son inmunomoduladores, ¿no? Porque, como vieron, disminuye toda la actividad de las células del sistema inmune a nivel genético. ¿Ok? ¿No? Disminuye los eosinófilos, la generación de citoquinas, los macrófagos, etc. Las indicaciones para estos corticoides. Estos fármacos van a ser antiinflamatorios y también tienen actividad inmunodepresores, ¿no? Acabamos de decir que deprimen el sistema inmune. Lo importante de estos fármacos es que dependiendo de la dosis cambia su acción. Acabamos de hablar sobre el cortisol, ¿no? Que era una hormona de nuestro cuerpo que generamos nuestro cuerpo, que genera nuestro cuerpo, ¿no? Sobre todo en situaciones de estrés, pero así constantemente está generándose. Y sin esta hormona también nos puede generar enfermedades, o sea, nos genera insuficiencia renal, perdón, insuficiencia suprarrenal, que también es una enfermedad. Para evitar eso, ¿no? Porque hay personas que tienen esto, no podemos vivir sin este cortisol, hay tratamiento de reemplazo hormonal, que lo que ya necesitábamos darle, ¿no? Exógenamente porque el paciente dejó de producir, no tiene glándula suprarrenal, le quitaron la glándula suprarrenal por X motivo, no tiene cortisol, le reemplazamos la hormona con glucocorticoides, con fármacos glucocorticoides. ¿A qué dosis? A menores dosis, así, a poquitas dosis, ¿no? Que funcione solo para lo básico, para que nos mantenga a nuestro cuerpo. A mayores dosis lo que hace es antiinflamación, ¿no? Inhibe la inflamación. Después, a mayores dosis todavía, nos sirve como inmunosupresor. Nos deprime, ¿no? El sistema inmune. Y así. Hay otras indicaciones para estos glucocorticoides, ¿no? Por ejemplo, en el asma. Más que nada en el asma crónico, ¿no? Por vía inhalatoria se da glucocorticoides, ¿no? Para inhibir esta broncoconstricción y aumentar la vía aérea, ¿no? A los asmáticos, ¿no? Le dan a la vía respiratoria. Más que nada se le puede dar en shock, ¿no? Cuando hay, por ejemplo, ¿no? Acuérdense, en el COVID-19 se trataba a los pacientes con que tenía tormenta de citocinas, ¿no? Acuérdense, ya en la fase 2 o 3. ¿Sí o no? En la fase 1, ¿no? Que son todavía asintomáticos, tienen síntomas leves, no les dábamos glucocorticoides, ¿no? O sea que para algunas infecciones no se le da, ¿no? Cuando son leves los síntomas, ¿no? Porque nuestro cuerpo tiene su sistema inmune y puede atacarlos. Si le deprimimos a estos, si le damos glucocorticoides, ¿no? A los pacientes asintomáticos o que tienen síntomas leves, se van a agravar porque van a deprimir su sistema inmune. Pero ya cuando el sistema inmune ha actuado demasiado, ¿no? Generando tormenta de citocina, ¿no? Generando coagulación excesiva de la sangre, etc. Nosotros le damos glucocorticoides. También de forma tópica, muy importante, porque a mí me ha servido bastante, es de forma de gotitas, ¿no? A los ojos. Cuando hay una intensa picazón, hay una inflamación excesiva, queratitis, conjuntivitis, se le da de forma tópica, ¿no? Con gotitas al ojo. Después, acá está, anafilaxia, ¿no? Cuando hay un shock anafiláctico también se le da de forma súbita, ¿no? Se tiene que dar rápido. Y cuando hay rechazo en los trasplantes también. Ya, la clasificación de estos glucocorticoides lo hacemos según su acción, su tiempo de acción. ¿Ok? Tenemos a los glucocorticoides de acción corta, que quiero que se lo aprendan, ¿no? No son muchos. Tenemos a los, ¿dónde están? A la cortisona, a la prednisona, a la prednisolona y a la hidrocortisona. ¿Ok? Son de acción rápida. Más que nada se va a usar para
crisis aguda, ¿no? De infección, de inflamación, para crisis anafilácticas, como ya le habíamos mencionado, colitis ulcerosas, o para cuando ha rechazado el trasplante, ¿no? Los pacientes. Estos que tienen acción corta, ¿no? Van a tener una acción rápida, inmediata, muy buena acción inmediata, ¿no? Y es útil para las crisis, pero tiene una mínima potencia. Son los que tienen menor potencia. Son los fármacos glucocorticoides que tienen menor potencia. Y para aumentar la potencia, lo único que queda es aumentar su dosis del fármaco administrado. Después los de acción intermedia tenemos a la triamcinolona y a la fluprednisolona, ¿ok? Que ya se usa más para tratamientos más crónicos, ¿no? Que su acción de tiempo va a ser de 12 a 36 horas. También lo podemos usar para reemplazo hormonal, dermatitis tópica o glomerulonefritis, ya un tratamiento más crónico. Los de acción prolongada tenemos a la dexametasona, betametasona, flumetasona, muy importante, muy usados, son los que tienen mayor potencia y se usa para tratamiento también crónico, ¿no? De forma prolongada. Tiene muy buena eficacia. Y la betametasona, muy importante, quiero que se aprendan estas, que se va a poder usar para las personas embarazadas. Generalmente los glucocorticoides no se le dan a las embarazadas, pero para la betametasona sí se le puede dar y se le da para las gestantes que están en riesgo de parto prematuro, ¿no? Cuando todavía el bebé no está su pulmón maduro, le damos la betametasona para madurar su pulmón. Y no se habla mucho de esto, ¿no? Pero también tenemos los mineralocorticoides como fármacos, ¿no? Tenemos a la fludrocortisona y la desoxicorticosterona, ¿no? Son relativamente de acción intermedia. Ya. Empezamos ya con los efectos adversos. Acuérdense que los corticoides no tienen que ver con la dosis. Cuanto mayor dosis haya, mayor efecto adverso van a tener, ¿no? Sus efectos adversos van a ser un excesivo cortisol en el organismo. Así que es fácil de, ¿cómo se dice? Es fácil deducir, digamos, ¿no? Hipertensión. Habíamos dicho que aumenta la presión arterial, ¿no? Puede haber hipertensión. Puede generar úlceras pépticas, ¿no? Porque habíamos dicho que inhibe las dos vías, la vía de la ciclooxigenasa y la vía de los leucotrienos. La vía de la ciclooxigenasa se encargaba de proteger a la mucosa gástrica. Inhibiendo eso, ¿no? Nos aumenta el riesgo de generar úlceras pépticas, insuficiencia adrenal aguda, ¿no? Eso se refiere a la insuficiencia suprarrenal. Cuando le damos al paciente cortisol o corticoides, glucocorticoides de forma crónica, nuestro cuerpo empieza a inhibir la secreción de cortisol. ¿Y qué pasa? Cuando le quitamos súbitamente el fármaco o cuando el paciente dice, ya no necesito el fármaco y lo deja de tomar, ocurre esa insuficiencia suprarrenal aguda porque nosotros dejamos de tener cortisol en el cuerpo y nos ocasiona esta enfermedad, ¿no? Por añadirle demasiado y quitarle súbitamente. Por eso cada vez que queremos quitar un cortisol a una paciente se le tiene que dar de poco a poco. ¿Qué más? Cuando hay demasiado cortisol, habíamos dicho que nos puede generar debilidad muscular, ¿no? En sí nos puede disminuir la masa muscular, puede aumentar la presión ocular, alteraciones del comportamiento, alteraciones de crecimiento, efectos teratogénicos, excepto la betametasona, y retraso en la cicatrización, ¿no? Porque tiene efecto antiagregante también. Contraindicaciones. En la gestación y en la lactancia generalmente. En las infecciones, ¿no? En las infecciones leves, ¿no? COVID leve, por ejemplo. En pacientes hipertensos, diabéticos, ya hemos dicho, ¿no? Que aumenta la glicemia, el cortisol, ¿no? En los glucocorticoides, así que en los diabéticos tampoco se le puede dar. En los que tienen ya osteoporosis tampoco. Los que tienen úlcera péptica menos. Y en los niños se le evita. Y los que tienen heridas, ¿no? Porque tiene un efecto antiagregante. Las interacciones farmacológicas de estos fármacos con los AINES, ¿no? No se le puede dar porque hay una mayor riesgo de generar úlceras pépticas, ¿no? Ambas inhiben a la ciclooxigenasa, ambas inhiben el citoprotector de la prostaglandina E2.
Y mayor riesgo de úlcera péptica y en ocasiones extremas, ¿no? Hemorragia gastrointestinal alta. Inhibe los YECAs y los árados, ¿no? Contraindican, ¿no? Los YECAs, acabamos de decir que son fármacos antihipertensivos. Al igual que otros fármacos antihipertensivos, se antagonizan, ¿no? Fisiológicamente, porque uno aumenta la presión arterial y el otro quiere bajarlo, pero no puede porque está tomando cortisol. Los diuréticos también, ¿no? Sirven para bajar la presión arterial, pero se antagonizan. Los antidepresivos, los barbitúricos, habíamos dicho que son inductores enzimáticos, ¿no? Si le damos esto, los cortisoles pueden que disminuye su efecto. Y así, por último, un pequeño tema sobre los síndromes que se ven en este tema, ¿no? Del cortisol, que lo van a ver en fisiopatología. Vamos, tenemos dos síndromes importantes sobre el cortisol. El aumento excesivo del cortisol que nos genera el síndrome de Cushing y la deficiencia del cortisol que nos genera el síndrome de Addison. ¿Okay? El síndrome de Addison. Cuando no tenemos cortisol. Síndrome de Cushing, ¿no? Nos genera, o sea, el paciente lo vemos así, con joroba, aumento de la grasa abdominal, cuando hay un excesivo cortisol, nos genera hipertensión, estrías abdominales, las heridas, ¿no? No se curan adecuadamente, debilidad muscular en las extremidades, etcétera, ¿no? Hipertrofia cardíaca también nos puede generar acá. Y tiene una fascia característica que se llama fascia de cara de luna, luna llena, fascia de luna llena, ¿ok? O fascia abotagada, que significa que está hinchado su cara. Después, ¿no? Por otro lado, hay también genera osteoporosis, muy importante que está acá de negrito. Nos genera debilidad en los huesos, ¿no? Por lo tanto, cuando hay mucho fármaco glucocorticoide de forma crónica, puede generar estos efectos adversos, no todo lo que en el síndrome de Cushing puede generar el paciente. Después, la deficiencia de cortisol. Cuando le damos fármaco, ¿no? Crónicamente al paciente, glucocorticoides, y el cuerpo deja de secretar cortisol porque ya está administrándose de forma externa, y tú le quitas súbitamente este fármaco, nosotros no podemos secretar cortisol de la noche a la mañana, lo que ya estábamos acostumbrados a solo tenerlo, ¿no? De forma exógena. Nos genera estos síndromes de falta de cortisol. Un ejemplo es el síndrome de Addison, ¿no? Una característica del síndrome de Addison muy importante que tienen que acordar es el aumento de la pigmentación de las mucosas, del pelo, de la piel, etcétera, ¿no? De los pezones también, todo. Por otro lado, ¿no? Acá había hipertensión, acá va a haber hipotensión, se van a pigmentar las mucosas orales también, puede generar diarrea, ¿no? Síntomas gastrointestinales, pérdida de peso también, ¿no? Pueden haber pérdida de peso, por lo contrario, ¿no? El síndrome de Cushing hay aumento de peso, etcétera. Estos serían los síndromes importantes relacionados al cortisol. Preguntas hasta acá. Ya vamos a terminar, chicos, último tema. Sí, era larguito este tema. Es que son muchas cosas para contarles, hablarles. Y eso que todavía falta opioides. Ya, para no perder tiempo, empezamos con el siguiente tema. Chicos, aguanten. Empezamos con los opioides, chicos. El último tema, los fármacos más potentes con más acción analgésica, digamos. No, muy conocido esta serie, ¿no? Este personaje, el Dr. House, no sé si lo han visto, yo no lo he visto, solo vi 2 capítulos, creo, y no pude ver más. No sé si les gusta, si me recomiendan, me lo dicen, lo consideraré, no sé en dónde puedo verlo, solo tengo Netflix y Star Plus, creo. Ya bueno, este doctor, este personaje, Dr. House, ¿no? Un doctor muy inteligente, ¿no? Según lo que he visto, toma hidrocodona, que es un opioide leve, ¿no? Un opioide con menos potencia, ¿no? Un opioide suave, digamos. Hidrocodona, de forma crónica, es adicto a la hidrocodona. ¿Por qué? Porque me parece que cogía, le dolía la rodilla, me parece. La cosa es que toma opioides, ¿no? Es adicto a la hidrocodona, que es uno de los opioides leves. ¿Estos opioides qué son? Son analgésicos narcóticos, así se les puede llamar, analgésicos narcóticos. ¿De dónde se generó? ¿De dónde se encontró? De esta amapola, ¿no? Que es un
vegetal, una flor. Pero sí, de acá se generó los primeros opioides, ¿no? La morfina. Y de acá empezaron a generarse opioides sintéticos, ¿no? Como estos que vamos a mencionar ahorita. Los opioides, ¿no? Se pueden dividir en naturales, en semisintéticos y en sintéticos, ¿no? Que se fueron generando poco a poco más y más tipos. La morfina, codeína, dextrometorfano no son los opioides naturales muy importantes, se tienen que aprender sí o sí. La morfina sobre todo, ¿no? Que vamos a verlo en nuestra práctica clínica alguna vez en su vida. Muy usado. La codeína y dextrometorfano, porque quiero que se lo aprendan sí o sí, porque lo usamos como antitusígenos, ¿no? También estos van a deprimir el sistema tusígeno, ¿no? De nuestro sistema, ¿no? De la tos. Y deprime, ¿no? Al nivel del sistema nervioso central. Muy importante, ¿no? La codeína y el dextrometorfano. Una de las preguntas será, ¿no? ¿Cuál es más frecuente en usarlos? Los opioides más leves, ¿no? Con menos potencia, ¿no? Son la codeína y el dextrometorfano, son más débiles. Así que se usan más estos dos para el efecto de la tos que la morfina, porque la morfina ya tiene demasiada potencia, ¿no? Analgésica, demasiada potencia del opioide y por lo tanto van a tener más efectos adversos. Para la tos se va a usar más la codeína y el dextrometorfano. Después los semisintéticos tenemos la oxicodona, el tramadol, que también es muy usado, ¿no? Otro efecto que tiene este tramadol, aparte de inhibir, ¿no? El sistema nervioso del dolor, va a ser aumentar los niveles de serotonina y noradrenalina, ¿no? Y así también inhibir el dolor. Dentro de los sintéticos tenemos la metadona, fentanilo, meperidina y acá tenemos los menos usados, la propoxifeno y el loperamida. ¿Ok? Según su clasificación, si es natural, semisintético o sintético. Luego acá repasando un poco de su farmacocinética, ¿no? Vamos a tener en cuenta que la administración y la absorción generalmente se puede dar por cualquier vía, ¿no? Por vía oral, por vía intravenosa cuando es de urgencia y por otras vías, ¿no? Subcutánea, etc. Subcutánea también he visto que se usa bastante, por ejemplo, el tramadol. Después tenemos la distribución, ¿no? Allá, los agonistas puros, ¿no? Y los naturales generalmente pueden atravesar la barrera metaencefálica y los sintéticos, ¿no? Van a ser muy liposolubles y van a atravesar la barrera hematoencefálica, muy importante, ¿no? A diferencia de algunos AINES que no podían hacer eso y hace efecto en el sistema nervioso central. Muy importante también que todos los AINES se van a metabolizar en el hígado y la excreción también básicamente va a ser de forma renal, ¿ok? Y algunos se van a excretar, ¿no? Por la vía de las heces o de la vía biliar también, pero más que nada renal. Tener cuidado, ¿no? Con los pacientes con insuficiencia renal por eso y los pacientes cirróticos que está afectado su hígado, ¿no? Porque se va a metabolizar en el hígado todos los opioides. Después, ya. Ok. Su mecanismo de acción de los opioides, chicos, es relativamente complicado, es un poquito complicado, no es tanto que digamos. Pero habíamos dicho, ¿no? Que la vía de señalización del dolor empezaba de los receptores, ¿no? De los nociceptores, y toda era una cadena de nervios que llegaba hasta el sistema nervioso central, hasta el cerebro, que nos decía que sentíamos dolor, ¿ok? Había una vía de neuronas, ¿no? De transmisión de señales vía neurona. Los opioides lo que van a hacer es inhibir esta transmisión de señal entre las neuronas, ¿no? En el espacio sináptico, ¿ok? Ya, ¿qué hacen? Los opioides no van a tener sus receptores, que vamos a ver muchos tipos, pero el que más frecuenta va a ser el receptor mu, ¿ok? El receptor tipo mu son los que abundan más y van a ser los opioides, ¿no? Van a hacer más efecto en estos receptores. Van a disminuir la acción de los neurotransmisores. Cualquier neurotransmisor, sea glutamato, sea GABA. Pero en este caso vamos a hablar más del glutamato, ¿no? Porque estamos hablando de que vamos a inhibir la excitación de las neuronas.
¿no? Vamos a inhibir el glutamato entonces. ¿Cómo así? Los receptores del MU, de los opioides, van a estar en la neurona postsináptica y en la neurona presináptica, ¿no? Haciendo diferente acción. ¿Ok? En la neurona presináptica, ¿qué hace? Disminuye la entrada del calcio, ¿no? Habíamos dicho que el calcio era muy importante para que las vesículas hagan exocitosis y se generen los neurotransmisores, ¿no? Vamos a disminuir este calcio. También, ¿qué vamos a hacer? Vamos a abrir más el canal de potasio que estaba por acá también en la neurona presináptica. Era importante, ¿no? Que el canal de potasio se cierre. ¿Para qué? Para que haya una acumulación de potasio intracelular y el potasio era un ion positivo, ¿no? Así hacía que la membrana se despolarice y los canales de calcio se abrían y calcio entraba, ¿no? Abriendo más el canal de potasio, se salían los potasios, ¿no? Y ya no había membrana que se despolarice, ya no se podía despolarizar la membrana porque el potasio se iba para afuera. Otro mecanismo de acción. En la membrana postsináptica básicamente van a activar a la proteína GI, ¿no? Proteína GI, inhibiendo, ¿no? El AMP cíclico. ¿Cómo es esto? No sé, mejor acá. Acuérdense, ¿no? Habíamos dicho de las proteínas G. Había proteína G estimuladora, proteína G inhibitoria, ¿no? La I. Y proteína GQ, que más estaba en los músculos lisos. ¿Se acuerdan, verdad? Los receptores metabotrópicos estaban juntos siempre a una proteína G. Los receptores opioides MU son receptores metabotrópicos, ¿no? Generalmente, ¿no? Cuando era una proteína G inhibitoria, ¿no? Que era el transductor, activaba a la adenilciclasa aumentando el AMP cíclico, ¿no? El adenilciclasa era el amplificador, el AMP cíclico era su segundo mensajero de esta cascada, ¿no? Cuando era una proteína G estimuladora, ojo, estamos comparando ahorita. Cuando es una proteína G estimuladora, la adenilciclasa se activa, el AMP cíclico se aumenta y activa la proteína quinasa A. La proteína quinasa A puede abrir los canales de sodio, ¿no? Generando potencial de acción dentro de las neuronas. Puede activar directamente, ¿no? Ir al núcleo y activar expresiones de genes para que haya la estimulación de este nervio también, etc. Eso es cuando era una proteína GA, ¿no? Que generaba los glutamatos, básicamente, ¿no? Los glutamatos tenía una proteína G estimuladora. Los receptores de glutamato. Acá los receptores opioides tipo MO tienen su transductor proteína GI, inhibitoria. ¿Qué hace? Inhibe la adenilciclasa, inhibe el aumento del AMP cíclico, por lo tanto inhibe toda esta cascada que hacía que se excite la neurona. ¿Ok? Y por lo tanto ya no va a cortado totalmente, ¿no? La señal que se iba a mandar al cerebro del dolor. Y dejamos de sentir el dolor, ¿no? Hace una acción central. ¿Qué significa eso? Que hace acción en las neuronas de la médula y del sistema del cerebro. ¿Ok? Y acá otra vez, ¿no? Acá también en la neurona presináptica está acoplado a la proteína GI, inhibiendo que entre calcio. Si no entra suficiente calcio a la neurona presináptica, los neurotransmisores glutamato no salen y no va a haber estimulación de las neuronas, ¿ok? Y se inhibe totalmente la cascada, ¿no? O bueno, la señalización del dolor y no llega la señalización del dolor hacia el cerebro y por lo tanto no sentimos dolor. Analgesia a nivel central. ¿Ok? Y los principales efectos mediados por la estimulación de los receptores opioides. Habíamos dicho que no son los únicos receptores del MU. También tenemos los receptores delta, los receptores kappa, que son receptores opioides también. Y dependiendo, ¿no? del fármaco, va a tener más selectividad a ciertos receptores. Y estos receptores también van a dar diferente efecto en el sistema nervioso central, ¿no? Y hace otro tipo de analgesia, por ejemplo. El receptor MU va a hacer una analgesia supraespinal muy fuerte. El receptor kappa casi nada y el receptor delta a veces sí, a veces no. No supraespinal. La analgesia espinal lo va a hacer a estos dos fuertemente, el receptor MU, el receptor delta, el receptor kappa casi nada.
Un dato muy importante, ¿no? La analgesia periférica, ¿no? El receptor mu lo va a hacer, el receptor delta casi nada, el receptor kappa también. Sí lo va a hacer. La euforia, ¿no? Es una acción contraria, ¿no? A lo que estamos hablando, porque estamos hablando de que vamos a deprimir el sistema nervioso central, ¿no? Vamos a disminuir la estimulación de las neuronas. En cambio, la euforia es lo contrario, ¿no? En el sistema nervioso central se activa demasiado las neuronas y ocurre esta acción psíquica, ¿no? La euforia. Y esto nos puede generar el receptor mu, ¿ok? Básicamente, más específicamente el receptor mu tipo 2, ¿ok? Porque son dos tipos de receptores mu, 1 y 2. Y bueno, el mu2 son los que nos genera euforia. El mu2 es los que nos genera dependencia a estos opioides también. También tolerancia, ¿ok? El receptor mu nos genera tolerancia, que son efectos adversos crónicos que hemos hablado la clase pasada, justo la clase pasada creo que era, ¿no? Hablamos de la dependencia, de la tolerancia, de la adicción, de la sensibilización, no sé qué más hablamos, pero vamos a hablar otra vez para repasar, ¿no? Lo que ocasionaba la cocaína, la anfetamina, ¿no? Lo mismo nos puede generar los opioides. Otro importante, ¿no? La disminución de la motilidad gastrointestinal. Los opioides, cuando le administramos opioides, nos puede generar estreñimiento, eso sí. Después, muy importante saber sobre la potencia analgésica, ¿no? Comparándolo siempre con la morfina, ¿no? Que es el primer opioide alcaloide natural que lo hemos encontrado. La morfina. Hemos establecido que la morfina sea de analgesia tipo 1, ¿no? De número 1. Y acá vamos a comparar los demás analgésicos opioides. El tramadol es menor potencia, ¿no? Es menor acción analgésica. La meperidina menos todavía. El dextropropoxifeno menos. Y la codeína mucho menos, ¿no? Que más se usaba para la tos crónica, ¿no? Que no cesa. Después, encima de la morfina teníamos a la metadona, heroína, más fuerte todavía la buprenorfina, que lo vamos a mencionar luego, al fentanilo, fentanilo o remifentanilo y sulfentanilo, ¿no? El más potente todavía. En la escala, ¿no? Que habíamos hablado de la OMS, que habíamos dicho, ¿no? Del tratamiento del dolor. También es recomendable dar junto con los AINES estos opioides débiles, ¿no? Para potenciar, para hacer sinergismo de la inhibición del dolor, ¿no? Algunos AINES es recomendable darlo junto con el tramadol, por ejemplo. Ya, acá vamos a hablar sobre los agonistas puros, antagonistas. Agonistas, ¿no? Que es un nombre medio raro, agonistas parciales y antagonistas puros. Los puros ya hemos visto, ¿no? En la farmacodinamia. Bastante. Los agonistas puros son cualquier fármaco que actúa, ¿no? Tiene afinidad a un receptor y tiene actividad intrínseca, actividad intrínseca a estos receptores, ¿no? ¿Qué hacen los fármacos? Se une por ejemplo, al receptor mu y nos ocasiona todas estas, ¿cómo se llama? Efectos, ¿no? Efectos farmacológicos. Analgesia supraespinal, sedación, tolerancia en el mu2, miosis, depresión respiratoria, inhibición del peristalsis y euforia. Acá tenemos los que se unen al mu, ¿no? Tenemos a la morfina, codeína, dextrometorfano, oxicodona, tramadol, ¿no? Con menos potencia, metadona, fentanilo, etc. Después tenemos a las agonistas antagonistas, que son estos que, por ejemplo, la nalbufina se une al kappa, haciendo actividad del kappa, ¿no? Aumentando la actividad intrínseca del kappa. Es un agonista total del kappa. Pero cuando se une al mu, va a hacer inhibición de los efectos del mu. O sea, ¿qué hace? Inhibe la euforia, no nos genera euforia, no nos genera analgesia supraespinal, ¿no? Pero la acción del kappa sí nos genera analgesia supraespinal, pero por lo contrario, en lugar de la euforia, nos genera disforia, ¿no? Que es otro término. Ambas nos van a generar depresión respiratoria y ambas nos van a generar analgesia, ¿no? Porque son opioides en sí. Luego, el agonista parcial, lo hemos dicho en la farmacodinamia, son todo fármaco
que no nos da un efecto total, no nos da una eficacia del 100%. Va a disminuir. El agonista puro no va a tener una eficacia del 100%, el agonista parcial van a tener una eficacia del 50, del 40, del 30%, ¿no? Menor. Tenemos acá la buprenorfina, ¿ok? La buprenorfina. En una hora. Ok. Ya. Después los antagonistas puros son todo fármaco que van a antagonizar, como el nombre le dice, al receptor, ¿no? Van a inhibir la acción del receptor kappa, ¿ok? Va a tener afinidad, se va a unir, pero no va a tener actividad intrínseca, ¿no? Acá va a revertir todos los síntomas que nos generaba el opioide, sedación, depresión respiratoria, hipotensión, todo. Muy importante la naloxona, muy importante, va a ser como un antídoto de estos opioides. Y la naltrexona, ¿ok? A ver, ¿cómo es eso que antídoto? Hay pacientes que se pasa de sobredosis, ¿no? Se hace una sobredosis de los opioides y puede generar intoxicación de los opioides. Y a estos pacientes, ¿qué les ocurre? Cuando ya hay demasiada acción de los opioides, nos puede disminuir la frecuencia cardíaca, nos puede generar hipotensión, nos puede deprimir, ¿no? Habíamos dicho que una de las acciones importantes era la depresión respiratoria, disminución de la temperatura. Las pupilas van a ver que van a hacer miosis intensa, o sea, van a hacer un puntito de pupila nomás. Nos disminuye la motilidad gastrointestinal, ¿no? Y en sí nos genera hipotermia. La tríada clásica de estas crisis, de esta intoxicación del opioide va a ser miosis, ¿no? Las pupilas contraídas, la depresión respiratoria y la depresión del sistema nervioso central, expresándose como estupor, desfallecimiento, no se puede caer, perder la conciencia, etc. El antídoto de todo opioide va a ser la naloxona, ¿ok? Naloxona o la naltrexona. Y acá un cuadrito que les traigo de mi librito, que lo resume muy bien, ¿no? Mi libro de japonés. Lo traducí. Si hay alguna cosa que no lo dice en su teoría, o bueno, que lo dice contrario a su teoría, háganle caso a su teoría, ¿no? Porque tal vez es diferente, ¿no? Cuando el autor es diferente, dicen diferentes cosas. Pero en mi libro dice esto. Como ya les dije, ¿no? Tienen 3 tipos de receptores los opioides, el mu, el kappa, el delta, y cada uno tiene acción diferente, ¿no? Cuando activamos el mu tenemos analgesia supraespinal, depresión respiratoria, ¿no? Por eso nos ayuda. Los fármacos que hacen acción al mu nos ayudan, nos sirven como un antitusígeno, ¿no? La codeína, el dextrometorfano. Adicción nos genera adicción, cuando se activa el mu nos genera adicción, los opioides. La euforia, muy importante, ¿no? En el sistema, en el cerebro. Y inhibición de la peristalsis. Acá, ¿no? Vamos a tener péptidos endógenos de nuestro cuerpo que se une al mu, ¿no? La beta endorfina, la metionina encefalina, ¿no? Son péptidos endógenos que están en nuestro organismo. También tenemos fármacos que se unen al mu. La morfina, muy característico, y el fentanilo también. Después, los fármacos agonistas parciales del mu va a ser el buprenorfina, ¿no? La buprenorfina. Después, los antagonistas del mu va a ser la naloxona y la pentazocina. Después, el kappa. El receptor kappa, ¿no? Cuando se activa va a hacer acción analgesia espinal, depresión respiratoria, sedación, miosis intensa, disforia y alucinaciones, ¿no? Acá el péptido endógeno que se une al kappa va a ser las dinorfinas y el fármaco agonista de estos van a ser la morfina y la pentazocina, ¿no? Acá pueden ver la comparación, ¿no? Acá vamos a tener la pentazocina como el primer agonista antagonista, porque va a ser agonista del kappa, pero va a antagonizar al mu, ¿no? Va a ser un agonista antagonista. Opioide agonista antagonista. Dentro de las agonistas de la kappa va a ser la naloxona y la buprenorfina. El delta, ¿no? Acá va a ser acción analgésica también, ansiolítica, ¿no? Nos calma, ¿no? Nuestra preocupación, como que modula los sentimientos, ¿no? Y inhibición de la peristalsis. Acá el péptido endógeno va a ser la leucina encefalina, ¿ok? Acá va a haber otro aminoácido que no es la metionina, sino la leucina encefalina. Acá va a hacer acción también la morfina, ¿no? La morfina se va a unir a cualquier receptor opioide.
Y acá el antagonista va a ser la naloxona y la naltridole, que es un nombre en inglés que no lo encontré en español. Si lo encuentran, me avisan. Yo no lo encontré. Ya. Hemos visto, ¿no? Según los receptores, ¿no? Qué acción nos da, pero en general los opioides hace acción en todo nuestro cuerpo, ¿no? ¿Por qué? Porque estos receptores opioides, kappa, mu, delta, está en todo nuestro cuerpo, no solo en el sistema nervioso central, no solo en el sistema nervioso central, sino en cada órgano, en el pulmón, en el corazón, en el sistema gastrointestinal, en el útero, en la vejiga, ¿no? ¿Y qué nos hace a cada uno de estos? Ya lo hemos dicho, ya lo hemos mencionado, no lo vamos a repetir acá. Uno de los importantes va a ser, ¿no? Por efecto del mu, que era la euforia, ¿no? Esto puede generar la morfina. Otro importante, ¿no? Va a ser las convulsiones, ¿no? Al igual que la euforia, acá está excitando las neuronas. Y las convulsiones también habíamos dicho, ¿no? En la clase de convulsiones que era una excitación, ¿no? Una sobreexcitación del sistema nervioso central. ¿Cómo así los opioides, si estábamos hablando de que su mecanismo de acción era inhibir la señal entre las neuronas, cómo así nos genera convulsiones? Es porque justamente habíamos hablado que los opioides pueden inhibir cualquier neurotransmisor. Y acá inhibió al GABA. El GABA era un neurotransmisor inhibitorio de las neuronas, ¿no? En la convulsión, ¿no? Los opioides pueden inhibir el GABA entre las neuronas, disminuyendo, ¿no? El sistema inhibitorio y nos genera una sobreexcitación. Y uno de los efectos adversos importantes de los opioides también es las convulsiones, ¿no? Tónico-clónicas. Después, una miosis intensa, ya lo hemos dicho, ¿no? La depresión respiratoria. Peor todavía, no solo nos deprime, ¿no? La función respiratoria, sino nos desensibiliza al CO2, o sea, nuestro sistema respiratorio, ¿no? Cuando hay demasiado CO2, los receptores captan, ¿no? La presión parcial de dióxido de carbono y nos aumenta la expiración, ¿no? Aumentamos la velocidad respiratoria, ¿no? Aumentamos la frecuencia respiratoria. En cambio, ¿no? Acá nos va a desensibilizar, o sea, hay un aumento del dióxido de carbono, pero no lo sentimos y no nos genera acidosis respiratoria, por ejemplo. Y ritmos anormales, ¿no? Nos puede afectar el diafragma, por ejemplo, y nos genera ritmos anormales de la respiración. Habíamos dicho que nos genera vasodilatación y por lo tanto nos disminuye la presión arterial, nos disminuye la frecuencia cardíaca. Los tonos de los esfínteres, de los músculos lisos del sistema gastrointestinal van a estar deprimidas, ¿ok? Van a estar deprimidas, o sea, no van a estar haciendo peristalsis, ¿no? Por eso nos genera estreñimiento, nos van a inhibir el parto y nos genera retención urinaria, ¿no? A nivel de la vejiga. Y acá hay otra cuadrito, ¿no? Que nos da la teoría, que es la selectividad de los fármacos, ¿no? De los opioides a los receptores de los opioides, ¿no? La morfina, por ejemplo, tiene una fuerte selectividad hacia el mu, menor a los demás, pero se une, sí o sí. El tramadol, también otro importante, se une más al mu. La oxicodona se une más al mu también, no a los demás. La fentanilo también, sí o sí, hincha de la U. Ay, porque por cierto, estaba haciendo partido ahorita, ¿no? Lo siento, chicos, que no pudieran estar viendo el partido. Espero que no estén mirando el partido ahorita viendo la clase. Ya bueno, efectos adversos. No muy importante, muy frecuente, son las náuseas, los vómitos, ¿no? Y es por eso que cuando tú le administras opioides, generalmente se le administra con un antiemético, ¿no? Que es para inhibir la gana de vomitar. Estreñimiento, lo hemos mencionado, somnolencia, inestabilidad, euforia, ¿no? Hace actividad en el sistema nervioso central y nos ocasiona todos estos efectos adversos, estados confusionales, retención urinaria, sequedad de boca, diaforesis, ¿no? Nos disminuye la capacidad, no, perdón, nos aumenta, ¿no? El sudor, ¿no? Y eso que nos genera también nos genera hipotermia, ¿no? Que era una de sus acciones. Nos genera más que nada bradicardia, hipertonía, ¿no? De los músculos gastrointestinales. ¿Qué más?
Solo eso, ¿no? Y esos son los efectos más que nada agudos. Y los efectos adversos crónicos van a ser la tolerancia, el síndrome de abstinencia, la adicción, ¿no? Todos los efectos que hemos visto en la clase pasada de las anfetaminas, la cocaína, ¿no? Lo mismo va a generar los opioides. No habíamos dicho acá, ¿no? Efectos agudos, depresión respiratoria, depresión del sistema sensorial y la miosis, ¿no? La crisis, la intoxicación a opioides. No, miren cómo se le contrae la pupila, es un punto literal, ¿no? Con eso lo pueden diagnosticar, ¿no? Que el paciente tuvo una intoxicación con opioides, efectos crónicos, ¿no? De la tolerancia y la dependencia. Se está contraindicado, perdón, en la de litiasis vesical. ¿Por qué? Porque habíamos dicho, ¿no? Que se aumenta la tonicidad, se vuelve rígido, ¿no? Los músculos lisos del sistema gastrointestinal. Esto nos genera que haya menos peristalsis y también se genera que los músculos lisos de la vesícula no se contraen. ¿Y qué nos ocasiona? Nos ocasiona aumento de la presión intravesical y por eso cuando tiene piedra en la vesícula no conviene, no se le da. En los pacientes asmáticos que ya están en una crisis, ¿no? Con depresión respiratoria, tampoco se le da. No, cuidado con eso. Y también podemos mencionar algunas interacciones farmacológicas, ¿no? Con la IMAO, ¿no? Los inhibidores de la monoxigenasa, ¿no? Todos los fármacos que deprimen el sistema nervioso central no se le puede dar, ¿no? Porque ya está deprimiendo suficientemente, ¿no? Los opioides. Pueden generar síndrome serotoninérgico, que lo hemos visto en la clase pasada. Pueden repasar eso también. Y cuidado con los inductores del CYP3A4, ¿no? Porque puede disminuir el efecto del opioide, ¿no? Tenemos la rifampicina, ritonavir, ketoconazol, etc. Puede haber un mayor efecto con las benzodiazepinas, alcohol, antidiarreico, ¿no? Nos aumenta, va a haber un sinergismo, ¿no? Con estos fármacos. Cuidado con eso también. Y ya. Por último, repasando la clase pasada, ¿no? Habíamos dicho que todos estos efectos nos puede ocasionar la cocaína, la anfetamina, el alcohol, el cannabis. Y los opioides también pueden generar estos efectos adversos. La dependencia, que es la adicción. Habíamos dicho que había adicción física, adicción psíquica. La adicción psíquica, que era la sensación, el pensamiento, ¿no? El paciente piensa que si no toma ese fármaco se va a morir, ¿no? Es la necesidad excesiva de tener ese fármaco. La dependencia física ya es algo físico, te empiezan a generar síntomas físicos que en realidad no está pasando, pero tú lo sientes, que es lo mismo que hablar de la síndrome de abstinencia. La dependencia física es casi lo mismo que el síndrome de abstinencia, lo vamos a hablar en conjunto. El síndrome de abstinencia es cuando hay una alteración física y sí que aparece cuando una persona deja de tomar la droga abruptamente, ¿no? Tú estabas acostumbrada a tomar la droga, te sentías bien, estabas feliz, tú dejas de tomar esa droga y empiezas a sentir síntomas físicos, dolores, malestares, náuseas, etcétera, ¿no? Cualquier síntoma físico que no existe, pero tú lo sientes porque estás en un síndrome de abstinencia. La tolerancia, ¿no? Otro efecto importante, que era que dejas de sentir los mismos efectos con una dosis mínima. Muy peligroso, ¿no? Hay casos de que el paciente deja de sentir con analgesia con 1 gramo de morfina. No, tú tienes que añadirle 2 gramos de morfina, pero generó más tolerancia todavía y hasta llegar a 25 gramos de morfina, que es, imagínense esos efectos adversos del 25 gramos de morfina, y eso que la morfina era un opioide ya potente. Así que la tolerancia también es muy peligroso, un efecto adverso crónico de los opioides. Y bueno, eso básicamente estos 3, ¿no? Muy importante que se lo repase. Eso sería todo, chicos. Terminamos con la clase y acá está la tarea. Si quieren, lo pueden hacer. Les va a ayudar bastante. Puede que les venga una pregunta de estos. Vamos a dejar de grabar. Uy, dejé de compartir. Chale. Si gustan, ¿no? Lo hacen. Si tienen tiempo, ¿no? Con esta semana que no van a tener teoría.